en cómo encaja cada situación del futuro, del paso a paso, y cómo pensando en que todo ande bien y no haya rebrote, se pueda volver a esta nueva normalidad. ¿Cómo encaja la apertura de los colegios con que el retorno también de los padres a sus trabajos? Sí, bueno, esto es un puzzle que es complejo de armar. En ese sentido, lo que anunció la alcaldesa Matei es una propuesta muy interesante. Ella, al ver que en Providencia ya sus familias iban a empezar a salir a trabajar, también tenía muy claro que tiene que entregarles una alternativa a las familias para que puedan, si lo necesitan, dejar a sus hijos. Y por lo tanto, la apertura de los establecimientos también obviamente colabora en ese sentido. Lo que sí es muy importante no perder de vista es que, como acá hay un cuadrito, yo creo que es interesante porque va precisamente a las mismas objetivos que estamos conversando. Lo primero es la seguridad. Y por lo tanto, no se toman medidas, si acaso desde el punto de vista sanitario, no es adecuado hacerlo. ¿Qué significa que la vuelta a clase donde se pueda, y esta es la experiencia que ya hemos acumulado por los establecimientos que ya hemos abierto? Primero, que es seguro que se den las condiciones sanitarias a nivel territorial, que es muy importante, por eso el paso a paso de salud es determinante en esto. Y segundo, que en el establecimiento también se cumplan con las exigencias sanitarias, los protocolos sanitarios. Lo segundo, que es voluntario. Y esto yo creo que es fundamental porque se requiere aquí un trabajo de colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa, los profesores, los directores, los sostenedores, los apoderados, los alumnos. Y por lo tanto, es voluntario tanto para el establecimiento, una vez que toma la decisión de abrir, como también para las familias. El caso de Rapa Nui, quiero insistir en eso porque son experiencias que ya hemos ido acumulando, la asistencia voluntaria. Lo interesante es que al curso ya de una semana, prácticamente todos los apoderados enviaron a sus hijos a la escuela porque van comprendiendo que es seguro, que las medidas son satisfactorias, por lo tanto se sienten tranquilos. Y lo tercero es que es gradual. Y esto también, varias preguntas que vimos en el bloque anterior iban en esa dirección. En la medida que se abre una escuela, y obviamente dependiendo de las características de cada establecimiento, la gradualidad es muy importante. Partir, por ejemplo, por los alumnos de tercer y cuarto medio. Hay razones sanitarias, razones pedagógicas que apuntan a que es conveniente hacerlo por ahí, o de séptimo y octavo si es una escuela solo básica. Para de ahí en adelante ir generando una cultura de cuidado, de protección e ir avanzando en el resto de los establecimientos. Ministro, sí. Yo quiero hacerle una pregunta al señor ministro. Uno de los cambios, producto de la pandemia, es que he visto un conjunto de instituciones que están apelando a la gratuidad en la educación superior. Antes de la pandemia teníamos casi 400.000 familias en gratuidad, 398.000. Pero leí que la Universidad Mayor, por ejemplo, o el Centro de Formación Técnica, OIP Santo Tomás, y vi varios más. ¿Cómo van a enfrentar eso? Porque eso significa que la gratuidad aumenta significativamente. Bueno, efectivamente, la gratuidad está establecida por ley. Sí, claro. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder abrir esa política, y en la medida que esos requisitos se cumplan y que las instituciones postulen, obviamente que pueden hacerlo. Lo que estamos haciendo hoy día es un proceso de verificación si efectivamente cumplen o no con esas exigencias. ¿Tienes el cálculo de en cuánto se incrementa el número? El número de alumnos, no lo tengo acá, creo que son... Más o menos. Son más de 50.000, pero no tengo el dato acá. Oye, ¿puedo agregar una pregunta? Todo el plan que se estaba haciendo con las escuelas de peor desempeño, que se estaban sacando adelante porque estaban en riesgo de cierre y todo, ¿cómo queda con estas clases a distancia? O sea, ¿cómo se ha seguido trabajando con ella y qué ha pasado con el tema del CIMSE, que también es algo que le preocupa mucho a muchos apoderados? Nosotros tenemos en el Ministerio un plan que se llama Escuelas Arriba, que es un plan de apoyo focalizado a aquellas escuelas que tienen más bajo rendimiento. Ese plan, obviamente que primero este año se amplió. Primero era solo hasta cuarto básico, se amplió hasta también la enseñanza media. Y este año este plan tiene una serie de desafíos porque, como lo decíamos al principio, las brechas de aprendizaje se van a notar con mucha fuerza. El efecto de la pandemia es muy duro en educación y, por tanto, hemos tenido que ampliar, y lo vamos a hacer también el próximo año, no solo ya un apoyo focalizado en las escuelas que están en categoría insuficiente, sino que también en transmitir esa metodología de apoyo al resto del sistema, para que tengan las herramientas de focalización, identificar a aquellos alumnos que más lo necesitan. El tema del CIMSE también es importante. Este año
por razones obvias de la pandemia, se hará una prueba, pero una prueba muestral. ¿Qué significa que sea muestral? Que se toma solo una muestra de establecimiento y respecto a esos establecimientos se va a trabajar en una evaluación que tiene un propósito fundamental: poder tener información de cómo está impactando la pandemia en el sistema educativo. Y también, que tiene que ver con esto, que es interesante, así como nosotros hemos hablado que hay una planificación, digamos, sanitaria y organizacional, digamos, administrativa, para poder ir abriendo las escuelas, hay un plan pedagógico una vez que las escuelas se abren, que es muy relevante, y eso se está trabajando con la Agencia de Calidad de la Educación y con el Ministerio. Apenas se abre una escuela, lo primero que se hace es un diagnóstico integral. Ese diagnóstico integral apunta a que el establecimiento tenga total claridad del nivel de aprendizaje con el que vuelven sus alumnos a las clases presenciales y también del desarrollo socioemocional. El impacto en lo socioemocional de la pandemia, ustedes saben, ha sido muy fuerte y por lo tanto es importante evaluar, medir en cada escuela para poder pasar a una segunda fase, que es una fase de nivelación, que va a ser clave, digamos, porque no todos los niños van a llegar en las mismas condiciones. Ministro, en estas etapas de transición quiero rescatar la iniciativa de Evelyn Matei, que si bien es nueva en Chile, no lo es en un plano internacional, el concepto madre siendo que los establecimientos educacionales se puedan abrir para aquellos padres que en esta etapa de transición necesiten dejar a sus niños bajo cuidados y bajo la tutela también y seguir su cauce educacional, puedan hacerlo en dichos establecimientos educacionales. Lo que invita a mi pregunta: ¿cuál es su referente internacional? ¿Qué país mira usted atentamente en el manejo de la educación en el marco de esta pandemia? Sí, lo primero, y como lo decía un experto inglés, no hay apertura de escuelas perfecta. Todas las aperturas de escuelas tienen dificultades y eso es un dato. No estoy hablando de la apertura per se, estoy hablando básicamente del apoyo que rinden establecimientos educacionales en lo que es el paso a paso y las transiciones que vive Chile, como lo vive también otros países. Sí. ¿Cuál sería su referente? Bueno, hay muchas experiencias. Una experiencia interesante a mirar es la experiencia uruguaya. Uruguay ha trabajado, porque además nosotros tenemos que mirar establecimientos que estén en la misma línea de tiempo. La experiencia europea es una experiencia compleja porque ellos los pilló al final del periodo escolar. El hemisferio norte está hoy día en vacaciones de verano y por lo tanto quienes han sido más golpeados en términos educativos están en el hemisferio sur, porque nos tocó al principio de... ¿Y qué le llama la atención en Uruguay en el manejo, que ha sido uno de los países más destacados? Bueno, Uruguay tiene una combinación que es interesante. Primero, que desde el punto de vista del control de la pandemia tienen muy buenos índices y por tanto eso obviamente que ayuda a que el resto de las medidas se tomen. Y desde el punto de vista educativo, Uruguay hizo, la verdad es que algo bastante similar a lo que hemos hecho nosotros. Primero, un apoyo muy fuerte en el proceso de educación a distancia, pero una claridad total que ese proceso de educación a distancia no es completo y que era necesario ir avanzando gradualmente en una reapertura. Uruguay lo que hizo fue un trabajo muy centrado en las comunidades, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, un trabajo muy local para ir desarrollando espacios de confianza en los establecimientos para ir generando apertura, también una gradualidad y en el caso uruguayo partió por darle cierta prioridad precisamente a los alumnos más vulnerables. En eso nosotros creemos que aquí la prioridad tiene que ser pareja, en el sentido de que si un establecimiento puede abrir, que esté abierto para todos sus alumnos y no necesariamente solo para el más vulnerable. Ojalá esté abierto para la mayor cantidad de alumnos. Uruguay, el país más destacado efectivamente en el manejo de la pandemia.